Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches, como decimos siempre con Eduardo. Bueno, nos vamos acercando al final y nos vamos acercando ¿Cómo al final? Al principio. Del al fin. final del programa y al principio, sí, y nos vamos acercando al final. Vamos a jugar con las palabras antes de... Últimamente me dedico a joderlo un poco. No, me parece perfecto. Vea, mire, yo jugué con las palabras 30 años, así que usted puede jugar conmigo con las palabras. Es más, el primer invitado, un tipo brillante, porque fue alumno mío, un tipo de primera, también escribe, juega con las palabras. A veces lo podemos Bueno, apretar un poco está bien. respecto al futuro por esa Argentina grande que supimos conseguir. Decía así, era así, pues ya me Era olvidé, así, como sí, no se era canta, así, ¿vio? así. Era así. Bueno, me parece bárbaro, yo estoy muy contento. Lamento no poder estar el domingo porque yo no tengo la bandera argentina, pero tengo de Racing, que es parecida. Pero me voy. Usted me va a mandar todas las grabaciones, Por todo, supuesto, por supuesto. porque usted va a ir seguramente. Y, ay, no, mejor que me ría. Y para ser un poco más serios, está con la casta. Indudablemente, ya lo hemos comentado, es... Pero cada vez más. Sí, es Voz Populi, este tema que los terceros y cuartos se han transformado en los armadores. Y ahora está tratando, porque me parece que va tomando conciencia que con la minoría que tiene en la Cámara de Diputados, en el Senado, no tiene una sola provincia. Bueno, se le va a hacer difícil lanzarse al ruedo con la ferocidad con que planteó en la campaña. Todo el mundo le reconoce que ganó en buena ley y que ganó diciendo lo que pretende hacer. ¿Lo podrá hacer? Bueno, ese es un tema, me parece que ya hacia la política, a las instituciones, a conocer la realidad económica social, al vínculo que tiene con los grupos de poder económico y financiero, qué tipo de respaldo va a tener su admirado Estados Unidos para, no el suyo, el de Estados Unidos. Me parece que hay una cantidad de cuestiones que hay que ver cómo se van alineando el planeta. Yo no quisiera desilusionar a ese 55, 56% de votantes, pero pienso que el futuro que le espera a la Argentina es muy malo. Nosotros lo hemos sostenido durante los 100 programas que nos anteceden a este. La verdad, desearía equivocarme por los argentinos, por los sectores pobres de la Argentina, por los humildes de la Argentina. Porque como siempre hay algunos pícaros que se benefician de todas las políticas. De las buenas y de las malas políticas, hay algunos pícaros que saben moverse en esas circunstancias y se benefician. Pero los sectores populares, los sectores de abajo, los sectores que necesitan de la educación pública, de la salud pública, del subsidio al colectivo, a la luz, al gas, para poder comer y en alguna medida tener esperanza de salir de esta situación que no supo resolver el gobierno de Alberto Fernández. La verdad, ese es otro tema que no puedo dejar pasar. Alberto Fernández no asume, yo creo que en todo caso la actitud que le está teniendo ahora de no asumir las dificultades con que llegamos después de 4 años, con casi la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, con la mitad de los pibes por debajo de la línea de pobreza, con un salario que corre de atrás, el no haber asumido, el no asumir en las notas que ha hecho todavía, es sinónimo de cierto autismo que nos perjudica a todos los sectores políticos de la Argentina y que discursos como el de Milei contactan con como si fuesen salvadores y transgresores de todo eso. Veremos qué es lo que hacen, porque no solo con gritar y cacarear se pone huevo. El sábado fui a la casa de Milei, mire. En realidad fui a la casa de un juez federal que va a estar en la fiesta que usted organizó y a 3 casas
la casa de Milei en Benavides. Ah, mira. No estaba el auto, no sé si No, estaba, si está viviendo por ahí acá. estaba dentro, estaba el auto, Estaba- ese auto negro, el Peugeot, ¿vio? ah. Y estaba el auto de la gente con la que él habla, que no es un auto, es una camioneta, la de los perros. ¿Vio que él habla con los perros? Sí. Bueno, entonces estaba la camioneta, o sea que los perros estaban. Ahí están. Mejor no acercarse porque son unas bestias claro, así. me Bueno. imagino. Allá el joven dice que nos falta un minuto. Yo, a ver, como dicen por ahí, si le va bien, nos va bien a todos. No es así. No es así, no joda. Si le va bien, Bueno, le va bien, le va a ir bien. no me a deja alguno. meter un concepto. Perdón. Uno solo. Se reunió con Duhovne. No sé si los muchachos que nos ven, las chicas, saben quién es Duhovne. Se enteraron los 4 años de Macri lo que hizo ese muchacho, ¿no? Yo, permítame ser escéptico Sí, claro. en esta historia, sí, está ¿no? Y no creo que lo que él vaya a hacer bien nos vaya a hacer bien a nosotros. No, lo que yo digo, y no quiero extenderme, es que hay una expectativa, como siempre, para un cambio de gobierno. Sí, bestial. Hay No, un gente- 56%, Eduardo. La mitad, digamos, uno de cada dos Sí. tiene expectativa. Entonces, que hagan su propia experiencia, por algo votaron. Yo creo, igual que usted, yo soy escéptico, estoy preocupado, me parece que esto no va a andar bien, pero hagamos la experiencia. Ya la hicimos Eduardo, la yo otra no vez. bardeo el voto de la gente. No, claro. Para nada, no lo No, hice no, nunca. no, claro. Nunca, ¿eh? Ganara el que ganara. Sí, claro. Pero, punto suspensivo. No, y también le digo, para redondear, ¿quién está en condiciones de subirse arriba de la pirámide y de decir yo nunca me equivoqué? No, Porque seguro, yo me equivoqué seguro. muchas veces. Y lo de Alberto Fernández no voy a emitir juicio porque nos sacan del aire, nos borran el programa y demás. Comenzamos con usted con un programa distinto, con invitados nuevos, pero que seguramente le va a gustar. Como le dijimos, hoy vamos a tener invitados nuevos y realmente es un placer para mí porque lo conozco hace muchísimos años, desde que volví de Francia, y conozco lo que es intelectualmente, conozco lo que es escribiendo, conozco muchísimo de la vida de Pablo Castillo, que hoy es licenciado en psicología, experto en comunicación, asesor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de Salle, que estuvo aquí en el programa. Es un placer tenerte con nosotros y decíamos con Eduardo que, habida cuenta de tus experticer, podés hablar mucho de lo que va a venir. Yo sigo pensando que el que ganó es psiquiátrico, pero esa en mi posición no tiene por qué ser la del 56% que lo votó. Mínimamente es imprevisible. Mínimamente. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Este fue un debate en la campaña muy intenso dentro de las distintas corrientes, colegios, grupos sí, sobre cómo ubicarse en relación a Milei. Y cómo ubicarse en relación a esta cuestión, digamos, de la cuestión más de los padecimientos psíquicos. Yo la verdad que ahí tengo como un punto inclusive de tensión con muchos colegas, compañeros, porque me parece que si algo aportó la psicología o el psicoanálisis a la discusión, a la problematización de la salud pública y la salud mental, es haber como cuestionado, fin del siglo XIX, principios del XX, la mirada esta médica que a que había enfermos pero no había enfermedades. Claro, que había enfermedades pero no había enfermos, Claro. tal vez, ¿no? O sea, que entonces con determinados síntomas o con determinado sesión diagnóstico y se ubicaban las personas más allá de los componentes subjetivos, personales, en una situación, en un padecimiento determinado. Era inclusive mi crítica sobre algunos periodistas que también lo hacían lo mismo con la ex vicepresidenta, y entonces me parecía que hay un tema con Milei que era complicado cómo abordarlo. También es cierto que Milei es un personaje público, presidente de la República, y a través de su propia narrativa en los medios, con sus gestos, con su silencio, con sus malos entendidos, con su ubicación. Con su ira.
con su ira, te daba ciertas pautas en relación a cómo podía ser como presidente, ¿no? O sea, una cosa que sí creo que podemos decir es que Milei tiene poca o nula cuestión en relación a tramitar la frustración. Y esto, digamos, para ser presidente es un problema, digamos. Quizás no sé si No me queriéndolo. interesa eso. Yo que no tengo nada que ver Con el mundo, sí. Sí, claro. ¿Cómo sería que...? Claro, digo, o sea, ante cualquier, él tuvo, en general, iba a programas donde tenía periodistas amigables, vamos a decir, Sí. ¿no? O sea, o que no tenía una atención particular con él. Pero en el debate, por ejemplo, se vio, yo creo que la estrategia de Massa fue correcta, de salir, la mejor defensa es un buen ataque, digo, sobre todo en el campo económico, y él se ubicó en un lugar secundario, digamos, como bueno, respondiendo. Él podría haber dicho a los 2 minutos, bueno, Massa, dame cuenta de la situación económica, Claro, vos, claro. digo, vos querés ser presidente con 140% 30% de inflación. y sin embargo contestaba uno por uno el planteo, el diseño que le armó Massa, digamos. ¿Eso está estudiado, te parece? ¿O es parte de su personalidad? No, yo creo que es parte de su personalidad, que no fue una... Okay. O sea, yo creo que a él le sirvió en términos comunicacionales esa actitud de aparecer como avasallado por Massa. Digo, fíjense que si nosotros, inclusive yo, digamos, la evaluación que hacíamos de ese debate era que Massa lo había arrasado prácticamente. Claro, inclusive todos los medios, aún los medios partidarios. y aún canales, periódicos más afines con su política, con el pensamiento, tanto en La Nación Más como en La Nación, había periodistas que decían que había perdido el debate, ¿no? Que es raro generalmente que en un debate, sobre todo en un balotaje, siempre encontrás algún elemento que te permita decir, bueno, pero en este punto estuvo superior, o a lo sumo es como en el boxeo, te sacan un empate. Sí. Pablo, ahora que lo decís, recuerdo, por ejemplo, que me llamó la atención y lo comenté en casa y con compañeros, el Gran Diario Argentino lo daba perdedor y La Nación también, digamos. O sea que fue una percepción que tuvo, si se quiere, los medios o el periodismo en general, digamos, ¿no? Claro. Más allá de grietas y otro tipo de cosas. Ahora, la mirada que tuvo la gente o los votantes de Milei, básicamente, fue distinta. Fue como que en realidad ese lugar de vulnerado, digamos, les permitió como una cierta identificación por ahí con todas estas cuestiones que están pasando, no solamente estos 4 años, sino que arrastran del gobierno de Macri, sobre todo, digamos, que hecho es la consecuencia de también estos 4 años, y entonces encontrar a alguien como desválido en esa situación, le jugó a favor más que en contra, digamos. Más como víctima, digamos, claro, en este caso. Creo que inclusive, digo, si uno lo mira con el diario del lunes, un error para mí, digo, ahora, digamos, porque yo en ese momento tampoco lo vi, digo, de Unión por la Patria, fue como que tuvo una campaña excesivamente racionalista, ¿no? O sea, y que, inclusive, digo, si se quiere una foto de eso, es el cierre de Massa en el colegio de Carlos Pellegrini, digamos, que es un colegio de la élite porteña, ¿no? Digo, o sea... De la clase media alta elegida. Claro. Y el otro punto que me parece que por ahí ustedes manejan más que yo, digamos, esta cuestión de oponer 2 modelos de sociedad, que para mí existen 2 modelos de sociedad, no estaba internalizado o sea, el modelo que supuestamente sostenía Massa no estaba internalizado como que los nombres, los significantes que esos modelos expresaban, Estado, no sé, una mayor y mejor distribución de la riqueza, etcétera, estaban correspondidos con la práctica. Digo, lo cual hacía que la gente podía votar a Kicillof y a las 2 semanas votar a Milei, digamos, sin ningún tipo de contradicción. De hecho, pasó. Por eso pasó. Entonces, esta cuestión tampoco estaba instalada como eje, digo. Creo que hay una cosa inclusive interesante para no hacer esta cuestión de
recriminatoria o de autocrítica, que siempre parecen más carnicerías que otra cosa, sobre todo cuando estás muy cercano al fenómeno y todavía tenés entre tristeza, bronca, decepción. Es que me parece que lo que logró Massa sí es yo no sé si un acercamiento, pero por lo menos una posibilidad de diálogo con sectores medios urbanos, que al peronismo sobre todo y al Frente para la Victoria en su momento hacía bastante que le costaba llegar, ¿no? O sea, ese 44-45% en la capital federal me parece que es muy valioso en ese punto y abre ahí unas perspectivas porque esos sectores yo creo que también van a ser los más perjudicados, por lo menos en un principio, y los que tienen menos herramientas como para operar o para defenderse, ¿no? O sea, también tienen condiciones materiales mucho mejores que los sectores populares, pero esto también puede crear una relación, un nuevo margen que saque al peronismo de la lógica de hablar solamente a su periferia, digamos, o a los sectores más postergados, y genera un proyecto de país hacia adelante, digamos, ¿no? O sea, que no sea solamente defensivo, sino también ofensivo. Sí, y transformador, porque a mí me parece que ahí, Pablo, pensando en voz alta, está todo muy calentito como para uno pensar con la cabeza muy fría, pero me da la sensación, y lo decís vos, lo dicen la mayoría de los dirigentes políticos de Unión por la Patria, no digo que lo asimiló, se separan mucho de la cosa identitaria, igual que acá mi amigo. Yo creo que hay que reivindicar, por supuesto, la historia argentina con sus movimientos nacionales y populares. Me parece muy importante el irigoyenismo y el radicalismo, el peronismo y sus recreaciones. Pero me da la impresión que estamos frente a un desafío que es, si vamos a ser capaces de reencontrar las raíces nacionales, populares, transformadoras, que se expresan en más de una identidad. Y vamos a ser capaces en esta etapa de parir algo de representación donde la gente no pueda cuestionar con facilidad si el político lo que dice lo hace, si es honesto o no es honesto, porque también hay cosas que acá nos han afectado. Yo no sé si Saurralde se las llevó toda o no se las llevó todas, pero nos lo hicieron estallar en el momento justo para golpear a Massa en un momento de ascenso de la campaña electoral. Y para la gente, para la mayoría de los que nos están viendo, para la sociedad, que un político sea chorro es casi una lógica. Y me parece que tenemos que erradicar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, no, y además es muy difícil militar esa semana aplicándole a compañeros que viven en el fin de la matanza, claro, que es posible hacer un cambio transformador, claro, cuando tenías la foto de Israel en un yate, digo, claro, ¿no? O sea, y ahí la verdad que no es que echarle la culpa a los medios hegemónicos, al Fake News, digo, la verdad que es un hecho que existe. La única verdad es la realidad, dijo alguien. Claro, entonces eso obviamente es un tema que pegó mucho, pegó también internamente fuerte, porque estás como de 4 años bastante decepcionantes del gobierno de Alberto Fernández y encima te cae en medio de la campaña. Te pega Tyson en el primer round cuando recién entraste en frío. Sí, ¿Cómo no te va a noquear? Entonces, levantarse a eso, era muy complicado, más allá, nada, que hicieron rápido, lo removieron y demás, el daño estaba hecho. Claro. Ahora, con respecto, me interesa lo que vos decís con respecto al tema de las identidades, porque es un tema, es una discusión, yo creo que la crisis, que es una crisis para mí epocal y de la identidad como sustancia, hoy esos significantes me parece que están agotados, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no haya una memoria colectiva, que puedan pero hay que resituarlo con las necesidades de ahora. Pero esto pasó siempre, Perón cuando va para la segunda reelección,
después de una gestión, no sé, por lo menos para los peronistas, Sí, claro. Bueno, excelente, buenísima y demás. transgresora, transformadora, Claro, revolucionaria. su discurso era lo que iba a venir, el plan quinquenal, vamos a hacer, era hacia adelante. O sea, como decía Galeano, la utopía tiene que servir para caminar. O sea, no es que dijo, votenme por todo lo que hice. Eso ya estaba, era parte del ADN del pueblo argentino, de los ferrocarriles, la soberanía. La propuesta era, bueno, eso puede también a veces es difícil también en esta coyuntura, pero faltó perspectiva hacia adelante, De ¿no? futuro. De futuro. Ahora, discúlpame, a mí, al menos lo hemos hablado acá con Eduardo en el programa, me preocupa mucho más, a pesar de que le han serruchado el piso salvajemente en estos días, porque vos también sos un estudioso de la comunicación y los derechos humanos, me preocupa mucho más la vicepresidente, ¿sí? Porque ahí no es mirar al futuro, es mirar para atrás, pero del otro lado. Sí, y además me parece que... La vicepresidenta electa. Claro. Claro, no, seguro. ¿Viste lo que es el sectarismo? A mí me dice vicepresidente y pienso en Cristina. No. Pero, ahí me parece a mí que la vicepresidenta es una mujer inteligente, tiene un proyecto que Milei por ahí tiene títulos nada más, y es un proyecto de los sectores más reaccionarios de la derecha y de la ultraderecha, digamos. O sea, no es solamente nombrarlos y que sea un espíritu de época que pasa también globalizado en países centrales y en otros lugares del mundo, sino que tiene un recorrido y un desafío muy inteligente en relación a trabajar con las fuerzas de seguridad, por eso llama la atención que la hayan serruchado, ¿no? Por eso me parece que Milei tiene dentro, no estoy hablando a favor, pero va a haber contradicciones, que si somos inteligentes y podemos manejar un poco más los tiempos, van a aparecer, en cuanto a densidad política para funcionar en las instituciones, es muy débil, digamos, ¿no? O sea, y si bien, Macri en un momento quiso como cooptar todo el esquema. Uno desde afuera piensa que de alguna forma lo logró, pero también es cierto que los lugares que él quería colonizar de la gestión, ANSES, economía y demás, no pudo desembarcar, por lo menos por ahora, y de hecho Milei prefirió cerrar con Bullrich, que si uno lo mira en términos más estratégicos no tienen grandes diferencias o son parte del mismo esquema, pero es un tiempo también donde lo subjetivo, lo vos sabés mejor que yo lo personal ya no es un elemento más o incide un poco en alguna definición más global, sino que muchas veces termina definiendo un mapa y un posicionamiento de grupos, cuestiones que se dan por diferencias internas, por celos, por narcisismo. Son elementos que uno los tenía como secundario, pero que hoy por hoy están en un nivel, que hay que considerarlos para discutir la política estratégica. Sí, pero la política de derechos humanos me parece que va a cambiar sustancialmente. Sí, eso hay varios temas que van a cambiar. Hay que ver cómo va evolucionando la relación con el sindicalismo, la relación con la representación simbólica de los derechos humanos que vos hacías referencia, con los movimientos sociales. Acá, joda, pero acá tenemos 1.200.000 personas que Pérsico solo tiene 800.000 títulos. Claro, bueno, por eso digo, ahí como un tema que hay que ver cómo se para esta nueva gestión frente a esta realidad. Hay un discurso y va a haber una realidad que hay que ver cómo la maneja. Sí, porque aparte lo que vos decís es totalmente cierto, es una realidad que preexiste, no es que la realidad ahora se desapareció y es todo simbólico. Claro. Entonces me parece que es un desafío porque además no conoce los mecanismos de cómo operar sobre ese campo, ¿no? O sea, el macrismo tenía armado con Stanley
un esquema que ya apoyándose la debilidad muchas veces de los movimientos sociales o las necesidades más urgentes. O el propio condicionamiento de los movimientos sociales hacia ellos y ellos hacia los movimientos. El macrismo dio más planes que Cristina. Sí, claro. Por eso digo que lo llenó o sea que paradójicamente, aunque comunicacionalmente esto no está instalado en el sentido común de la gente, resolvió con planes, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, acá se plantea por ahí una mirada más represiva, pero la represión tiene un límite, digamos, o sea... Y si no, miremos lo que pasó con la dictadura. Sí, sobre el 44% de pobreza tiene un límite. Digo, aparte lo mismo lo decía Gramsci, los sectores hegemónicos tienen que en algún momento poner alguna articulación con los sectores populares o con los subalternos para poder resolver alguna cosa, no pueden reprimir todo el tiempo. No, claro, entonces, claro. me parece que es cierto que hoy Unión por la Patria puede aparecer como en crisis, como dificultad para reorganizarse, la falta de muchas veces para algún sector de un liderazgo que ordene es un problema, claro. Digamos, pero bueno, me parece que el peronismo siempre va a tener sus Cook y sus Bandor, digamos, ¿no? En algún momento el pueblo va a sintetizar y lo que sí creo que sacamos como conclusión de estas elecciones es que es necesario que el peronismo y el movimiento nacional se mantenga junto, unido, porque no hay margen para vedetismo, digamos. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Pero no diste diagnóstico sobre el compañero presidente. Vos sabés más que yo de esto. Sí, claro. Bueno, no, en serio, gracias Pablo. Gracias, y bueno, no va a ser la última vez que te invitemos. Seguramente vas a aparecer en Políticas de Estado en otro momento. Vale, muchas gracias y nada, el programa está muy bueno. Dale. Vamos a la primera pausa y después también seguimos con los invitados por primera vez. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, dijimos al principio en la editorial con Eduardo que teníamos invitados nuevos. Yvonne Blayandel depende de cómo se use el verbo, la esposa de un querido amigo y que estuvo invitado varias veces al programa, Federico Delgado. Yo la invité personalmente a que hablara del último libro de Federico, Politeia, que usted está viendo en cámara. Y bueno, un poco qué difícil en el mundo de la justicia encontrar un tipo como Federico, ¿no? Sí, muy difícil, y él eso un poco lo padeció también, ¿no? Porque más allá de que era muy querido en cualquier ámbito en el que se moviera, dentro del ámbito judicial no era tan querido. Muy respetado, sobre todo por las segundas líneas, los empleados, muy querido. Hemos recibido muchísimas muestras de afecto, lo cual demuestra el cariño que le tenían, y bueno, por la calle nos sigue saludando gente, pero entre sus pares quizás no había tanto amor. Bueno, pero que era en todo caso un transgresor también en contenido y en forma también. Entonces, verlo andar en bicicleta no es muy común en los paquetes de... Ni en bicicleta ni con la remera negra. Con la remera negra, claro. Su marca personal. Sí, claro. Sí, eso era. Bueno, era un poco transgresor en las formas, que eso sería lo de menos. Más allá de que es cierto que en tribunales el traje es como que te lo ponen y después para sacártelo te tienen que operar más o menos. Claro. Pero sobre todo en el contenido. Era muy serio en su trabajo y muchas veces sus dictámenes iban como mucho más allá de lo que normalmente se acostumbra, claro, que es como 5 renglones sí o no. Bueno, no, él las fundamentaciones y las cosas que planteaba siempre iban con mucho contenido teórico y mucho trabajo detrás.
¿Qué es Politeia? Bueno, Politeia es el último libro, yo creo que el más ambicioso de Federico. Quizás por eso, bueno, le llevó más tiempo que los otros hacerlo. Este libro surgió cuando él se fue a estudiar un tiempo a Girona, en el año 2019, perdón, y surgió viendo la Argentina de lejos. Viste que cuando uno se aleja, pones la distancia, pones la ves otra distancia, perspectiva. lo ves desde otra perspectiva. Él la venía pasando complicada acá, tenía una serie de denuncias, que bueno, ya no vienen al caso, pero está. Pero la verdad que veía que había serios problemas. Y entonces empezó a pensar la manera de proponer algo, de analizarlo y proponerlo. Entonces es un libro muy crítico sobre las formas de gobierno en Argentina, sobre la política en Argentina, no la política partidaria, sino la política con mayúscula. Y bueno, es un poco una crítica y un análisis de todo lo que ocurre, y luego una especie de propuesta para tratar de mejorar esa situación. Bueno, los amigos catalanes que yo le presenté me decían que nunca habían visto un fiscal con ese contenido en el discurso, ¿no? Como que era un discurso muy pleno y realmente que en España no se consigue, ¿viste? No, bueno, allá nosotros, los amigos que nos presentaste, tuvimos una experiencia maravillosa. Fede dio una charla en un pueblo, en la plaza, porque estábamos saliendo del COVID, bueno, todo lo que eso implicaba, era invierno, no se podía estar adentro, así que la plaza se llenó de gente, fue algo en Amer, divino, divino, divino. Y la verdad que fue muy lindo porque las preguntas que le hacían, la participación de la gente, a mí me sorprendió porque, bueno, en un argentino, un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, por más fiscal federal que fuera, no tenía por qué generar tanto movimiento. Sin embargo, estuvo muy bueno y sí es cierto que ellos nos planteaban eso, que allá no se veía tanto. Pero bueno, acá tampoco se ven tanto. O sea, hay muy buenos empleados judiciales a lo largo y a lo ancho del país, pero no sobreabundan tampoco, ¿no? Eso es mío. Realmente parte del tema de la justicia es parte de las críticas de la sociedad, el divorcio, la elitización, la imaginación, y siempre ponerse al servicio de los factores de poder. Muy parecido a lo que ocurre con la política hoy, ¿no? Y que en todo caso genera transgresiones como el voto, en mi opinión, equivocado, pero voto al fin de la última elección, ¿no? Sí, a ver, analizar la elección, bueno, yo no creo que esté en condiciones. No era el tema. Pero, porque bueno, la gente es libre de elegir lo que le parece. Pero sí la justicia, sí. Tenía más que ver con este tema de la justicia, de que hay que replantearse las instituciones. Sí, yo creo que sí. Fede lo planteaba, yo bueno, no puedo hablar por él, pero puedo sí plantear lo que yo creo de muchas conversaciones que hemos tenido a lo largo de 30 años de matrimonio. Pero sí, la justicia en este momento tiene serios problemas, pero durante mucho tiempo ha tenido serios problemas y se han ido profundizando constantemente, y la justicia normalmente suele estar siempre más cerca de quien tiene el poder. O sea, no es que lo hace, a veces es muy evidente, otras no tanto, pero suele ser como más compasiva. Fede usaba una metáfora, suele como acariciar al que tiene el poder, por decirlo, como ser más suave, y cuando no tenés poder, bueno, te da como más con un caño. Entonces, bueno, y por otra parte, se mueven así. Yo lo que percibo es que como nunca hay en las últimas décadas mucho lobby de factores de poder político, económico, de mafias de distinto tipo sobre el Poder Judicial. Sí, lo que pasa es que también es cierto que la justicia tiene que resolver cuestiones que son mucho más complejas que aquellas que empezó a resolver cuando se pensó el sistema institucional argentino. O sea, no es lo mismo la justicia en 1860 que la justicia en el 2023, porque los factores de poder son mucho más complicados. Sin embargo, no se ha ido ayornando institucionalmente eso. O sea, hay cuestiones que hay que mejorar, evidentemente que hay que mejorar, pero sin embargo cuesta mucho. Si nos ponemos a pensar en todos los intentos que hubo por modificar el sistema judicial, siempre terminan por algún motivo, buenos o malos, no importa, pero por algún motivo se truncan, porque hay muchos intereses creados detrás. Entiendo por lo que vos decías que el libro transita por estas cuestiones. Transita no solo sobre la justicia, transita sobre las cuestiones políticas de una manera más amplia. Ajá. No es solamente la justicia. Los libros anteriores de Fede eran libros que criticaban al sistema judicial y hacían un análisis muy riguroso de los jueces, de las causas, de los modos del Poder Judicial, como decíamos, el traje, cómo cambian, cómo caminan de otra manera, cómo algunas causas se mueven más rápido, se mueven más despacio de acuerdo al lugar
esta persona esté en ese momento transitando en relación al poder. Esto es más amplio porque tiene que ver ya con la política en términos de relaciones de los ciudadanos. Interpersonales. Sí, interpersonales y de los ciudadanos, la responsabilidad, porque también es muy fácil echarle la culpa a las instituciones, a los políticos, a los diputados, a los jueces, cuando en realidad los ciudadanos somos todos. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo como ciudadanos de los problemas que tenemos, porque es nuestra ciudad, es nuestro país, o sea, somos nosotros los que tenemos que intentar resolverlo. La idea del libro es proponer un poco cómo hacerlo. Lo que pasa que ¿Me lo vas a prestar o me lo vas a robar como siempre? No, este es mío. No, bueno, pero déjame mirarlo un poquito. De todas maneras, esto lo hablamos el último programa que estuvo Federico con nosotros, la injusticia, ¿no? Sí. O sea, justicia no, injusticia. Sí, bueno, ese era uno de los títulos de uno de sus libros. Claro. Sí, la injusticia. Suele pasar que uno va a la justicia para pedir una solución justa, pero también la palabra judicial está muy devaluada, entonces siempre va a ser injusto para uno o para el otro. O sea, es muy difícil lograr el equilibrio. Entonces, lo más importante es construir para el sistema judicial una autoridad nueva en relación con su palabra, que su palabra valga. Hoy la palabra del Poder Judicial vale muy poco, muy poco. Lo dice un juez, dice algo, en la Cámara lo van a cambiar, después la Corte va a decir otra cosa. Entonces, lamentablemente, y cuando llega a la Corte y se resuelve, pero en realidad porque hay presiones. Y siempre la palabra del juez está como teñida de sospecha. Él, hablando en privado, me confesó que tenía muchas ganas de irse. ¿Del país o de la justicia? No, sí, bueno, de ambas dos. Y bueno, pasamos por una etapa de irnos del país, al final no lo hicimos, pero de la justicia sí estaba muy cansado, son muchos años, muchas presiones, un laburo muy difícil y viendo cosas feas a veces cosas muy duras, a veces cosas horribles en términos de corrupción o de delitos de lesa, de todo pasó por su cabeza, entonces es complicado. Bueno, alguna vez cuando yo empecé a hacer televisión les puse a los jueces de Comodoro Pi, los jueces de la 4x4. Sí. Porque todos tenían una 4x4. Sí. Entonces, Ivonne, gracias por venir. De verdad, muchas gracias. Vamos a leer el texto. Te voy a devolver el libro. Se agradece. Se agradece a la editorial la buena onda que le han puesto, porque este es un libro que salió con Fede ya muerto, Claro. y se elaboró a contrarreloj para que salga. Nadie se muere a tiempo, No. dicen los psicoanalistas, pero me parece que estos 4 años que vienen no la hubiera pasado bien. No, seguramente no, seguramente. pero bueno. Me parece, pero hubiera sido mejor. Si estuviera acá. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, Ivonne. Vamos al último invitado de Políticas de Estado. Y bueno, esta nota la queríamos hacer con Eduardo y acá estuvo Ivonne, la mujer de Federico Delgado. Bueno, en este último bloque, entonces tenemos un amigo ya estado en el programa con nosotros, Enrique Fernández Quintana, cordobés, amigo, un luchador de toda la vida, un tipo que la pasó duro, estuvo preso muchos años y no por robar, sino por defender ideas. Le mataron al padre. No estamos hablando, son esas heridas abiertas que a veces el negacionismo quiere olvidar. Pero él, que es abogado, se ha especializado en el tema cooperativas y mutualismo, tiene un rol activo en el instituto, en la Federación de Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Es un militante que le gusta andar por todo el país, también me consta, porque una vuelta dijimos, vamos allá 600 kilómetros adentro de Salta, y ahí estábamos. Gallego siempre firme. Gracias por venir, Gallego. No, por favor, siempre es un placer estar al lado de ustedes dos. Con todo ese experticer, los 4 años que vienen me parece que van a ser muy difíciles, ¿no? ¿Qué va a pasar con las mutuales? Las cooperativas. ¿Cómo la ves? La primera prueba de fuego va a ser si sorteamos el tema del impuesto a las ganancias. O sea, en el presupuesto, dentro del presupuesto están las entidades que tienen exenciones de ganancias.
siempre en la época del gobierno de Macri era sacarle las exenciones. ¿No? Sacarle las O sea, exenciones. que pongan ganancia que paguen ganancia como cualquier Entonces empresa. eso significaba romper la naturaleza jurídica de las instituciones sin fines de lucro. Porque si vos le sacás las exenciones a las entidades sin fines de lucro que están en el Código Civil, es decir, los clubes, las bibliotecas populares, las asociaciones civiles, las fundaciones como la Favaloro, para poner un ejemplo, no de las buenas vendría a ser, las cooperativas y las mutuales, se les rompería o tendrían la posibilidad de romper la naturaleza jurídica. O sea, dejarían de existir como tales, como entidades sin fines de lucro, porque si nosotros no tenemos ganancias, las cooperativas ni las mutuales obtienen ganancias. La primera prueba de fuego que creo que se va a sortear positivamente es eso. ¿Y por qué intuís de que han dicho ya, perdón, yo para un prejuicio dije intuís, ya alguien anunció? Porque la verdad que sí hay que reconocer de este presidente electo es que no tiene filtro, ¿no? Filtro. Esa era la palabra. No hay nada concreto sobre este tema. Lo concreto es decir, la no mayoría en la Cámara. Claro. Es decir, el compromiso de todas las instituciones que han venido dando un voto positivo a la no retiro de las exenciones de ganancia, bueno, por lo menos los mismos partidos están. A lo mejor habrán cambiado los representantes, pero están los partidos. Y para las cooperativas, sorteando esta dificultad, siempre en las épocas de crisis, la gente busca alternativas a la crisis. Claro. Y las asociaciones populares son las alternativas a las crisis. Y nosotros podíamos definir, es decir, las grandes cooperativas que aparecieron con los inmigrantes, como las de servicios públicos, o las de seguro, o las lácteas, etcétera, etcétera. Tenemos también las cooperativas que nacen de la necesidad de la gente, ¿no? Ya en el 2001 ya tenemos las experiencias de cooperativas que todavía, cooperativas de trabajo, de empresas recuperadas, que todavía están funcionando y funcionan a las mil maravillas, ¿no? O sea, vos decís que la gente en épocas de crisis tiende a acercarse a las cooperativas. Y yo, es decir, la gente necesita organizarse socialmente y se van a organizar socialmente. Las cooperativas en sí es comunidad. Si ustedes, es decir, van al origen de las cooperativas de servicios públicos, el Estado no llegaba a esos pueblos. Quizás, ¿no? perdóname, cuando uno le habla a uno del Gran Buenos Aires, a un porteño, no entienden No, mucho no esto. entiende. Pero en el país, las cooperativas de servicio que prestan electricidad, agua, luz en muchos casos. Vayamos a Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, que todo el mundo sabe, hay 3.400, 3.700 instituciones entre cooperativas y mutuales, pero le prestan a 12 millones de bonaerenses, le prestan el servicio. Mira. Es decir, entre cooperativas, 12 millones, no estamos hablando de poca gente. A nivel nacional, las cooperativas y mutuales le prestan servicio a 27 millones de argentinos. No hay estructura social que tenga ese acercamiento a la población. Y tampoco hay políticas públicas descollantes que atiendan a este sector. ¿Y las cooperativas y las mutuales reciben algún tipo de ayuda del Estado o son autogestionarias y se la bancan? Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es un ente autárquico, debe ser el más barato para el Estado Nacional, el más económico. El 80% de su presupuesto es bancado por cooperativas y mutuales. Y solamente el 20% lo pone el Estado en su presupuesto. 155 mil millones de pesos el crédito, el 15% del Producto Bruto Interno. 15% del Producto Bruto Interno es de cooperativas y mutuales. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Si ustedes a eso, y vos que conocés
por tu expertise futbolera, le agregás los clubes. Bueno, Es el 33% del Producto Bruto, lo manejan las entidades sin fines de lucro. ¿y entonces por qué los quieren convertir en sociedades? Mirá qué pregunta estúpida que te hago, ¿no? Porque yo que no entiendo nada de eso. O sea, Racing está gerenciado, lo que pasa que es mentira que es un club social y deportivo. Pero bueno, está disfrazado. Talleres ni hablemos. Pero, ¿viste que hay una ola así como que se viene en la CCA? Mira, yo creo que es muy fuerte el tema, como siempre, las grandes políticas está pensada en lo que sucede en Buenos Aires. Pero yo te podría decir que aproximadamente el 80% de los clubes en nuestro país está sostenido por mutuales. Miren, ¿viste? Soy vicepresidente de una federación de mutuales de la provincia de Buenos Aires. Acabamos de modificar el estatuto y estamos generando uniones de mutuales regionales, ¿no? Y abrimos una unión de mutuales en Junín, 10 mutuales. Las 10 sostienen el club. Ajá. Mira. Sostienen que decir que se ponen. No, las ponen y vayan a ver los clubes que hay. Mira. Vayan a observar los clubes que hay. Provincia de Córdoba, Santa Fe, la mayoría del interior provincial está sostenida, las mutuales sostienen a los clubes. Y cuando digo sostienen, pónganse en la imagen que ustedes ven por la campaña publicitaria, Club San Jorge. San Jorge. Pónganse en la... Es una mutual. Ajá. Tiene hasta atletas olímpicos. Ujú. Es una mutual de seguros. No, una mutual. Una mutual. Con objetos diversos. Diversos. Ahora, las cooperativas y las mutuales, en general, ¿qué hacen? ¿Prestan servicios? Prestan servicios. Son diferente manera. Es decir, las mutuales se caracterizaban por hacer servicios sociales y las otras servicios operativos. Es decir, nuestros abuelos, es decir, cuando no tenían el teléfono generaban la cooperativa, cuando no tenían agua generaban la cooperativa de agua, cuando no tenían luz generaban la cooperativa de agua, y eso eran italianos y españoles, y todas las colectividades se juntaban para armar la cooperativa. Ahora, las mutuales nacieron para los italianos, para los españoles separados. Porque ellos hacían la polla para traer a la abuela, a la nona, los remedios de su propia comunidad. Con el transcurso del tiempo, evidentemente aparecieron mutuales ligadas a empresas, ligadas a fábricas, diversas, ¿no? A instituciones, están los clubes. Y la última etapa, en los últimos años, vos decís desde el 2001, algunas han rescatado empresas en quiebra. Empresas y otras recuperadas. Han generado proyectos productivos. Totalmente, proyectos productivos. Es fenomenal, ¿eh? Bueno, es decir, toda la última etapa con el tema de las cooperativas agrícolas, de la economía familiar, ¿no? De la agricultura familiar. Es decir, se ha generado unos polos de distribución de mercadería del productor al consumidor. Sin intermediarios. Sin intermediario. Entonces vos tenés ahí... Claro. Miren, la obrera de Bahía Blanca es una cooperativa de consumidores. Consumidores. 1 millón de asociados. Importante. Che, nos están haciendo señas, parece que nos vamos a tener que ir. Gracias, Gallego. Es muy interesante el vamos a tema. seguir. Vamos a seguir. Repitemos a Alejandro, Sí, vamos. el gran conductor en este último tiempo del mutualismo a nivel nacional. Bien. Gracias por venir, Renato. Gracias por venir y vamos a ir profundizando en el tema porque me parece que va a hacer falta para muchos sectores de la sociedad argentina encontrar una forma asociativa Un de espacio. poder defenderse en su calidad de vida, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Al puerto. Nos vamos al puerto para hablar sobre el tema del Canal Magdalena. Es un tema que ya lo hemos tratado en algunos momentos, sumamente importante, que depende mucho del futuro desarrollo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, yo diría. Y de ahí nos despedimos. Y de ahí nos despedimos. Vamos a ver si podemos lograr testimonios de la gente que va a estar en el brindis que vamos a hacer por los 2 años y los 100 programas. Y bueno, como usted sabe, todos los sábados a las 19 por Somos
Canal 7 Cablevisión y 517 de Flow y por supuesto en el canal de YouTube Políticas de Estado. chau, que la pase muy bien y gracias por permitirnos entrar en su casa. Bueno, hola Eduardo, hola Ariel, hola amigos y amigas. Les prometí que los iba a molestar con el canal de la Magdalena otra vez y bueno, estoy cumpliendo mis promesas. Así que bueno, volveremos a hablar de la cuestión porque como dije, como digo y como sostendré, es una cuestión estratégica, es una cuestión que debería ser política de Estado para los argentinos y las argentinas. Hace un par de semanas les comenté también que yo estuve en Uruguay, estuve recorriendo algunos puertos por allá, por Montevideo, y me enteré de algunas cosas. Como por ejemplo, aquí está el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo es realmente un buen puerto, tiene buenas características, pero tiene además una característica muy favorable, que es la capacidad de inversión que ellos están disponiendo. Al punto de que, por ejemplo, tiene una terminal de contenedores que tiene capacidad hoy para 1 millón de TEUs, más o menos 1 millón de contenedores por año. Bueno, están planificando una inversión, para lo cual hicieron una concesión que algunos uruguayos están discutiendo bastante. ¿Por qué? Por 50 años más, y van a hacer una inversión de 670 millones de dólares, 2 canales Magdalena, para que se den una idea, para ampliar esa terminal de contenedores y llevarla a casi 4 millones de contenedores por año. ¿Y qué contenedores piensan mover en Montevideo para tener tanta carga? No es un país que tenga un trabajo industrial tan poderoso como para mover todos esos contenedores. No, claramente los contenedores que quieren mover son los que se generan o que vienen a Argentina. Lo que les vengo diciendo, ellos se están preparando para tener un puerto concentrador en Montevideo, que los barcos grandes recalen solo en Montevideo y que desde Argentina mandemos con barquitos chiquitos nuestra carga para aquel lado. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ellos son grandes corporaciones internacionales. Son empresas muy grandes de terminales de contenedores, navieras que están asociadas con las terminales de contenedores, y que ellos miran honestamente su negocio y dicen, ¿para qué me voy a meter adentro de la República Argentina? Que se arreglen los argentinos en traerme la mercadería hasta acá. Entonces, a ellos claramente no les conviene que Argentina construya el canal de la Magdalena y que tengamos un puerto concentrador en La Plata. No les conviene para nada porque le estaríamos sacando esa carga. Hoy el puerto de Montevideo, más del 50% de la carga que mueve, cerca del 60% de la carga que mueve, son cargas que se originan o que tienen destino en Argentina, en la zona núcleo de producción de la República Argentina. Entonces, es eso con lo que ellos están contando para ese desarrollo. No los uruguayos, sino estas empresas multinacionales que cuando empezamos a ver las conexiones entre ellas, están conectadas la naviera, la terminal de contenedores, la dragadora. Entonces ellos no quieren el canal Magdalena, como tampoco quieren que se hagan contratos o concesiones importantes a las terminales de contenedores del lado argentino. Casualmente ocurre que los contratos en Buenos Aires se prolongan por 2 o 3 años. Bueno, 2 o 3 años es lo que necesita las inversiones en Montevideo para llegar a estar operativas. Bueno, estemos atentos a estas cuestiones, seguiremos charlando, pero ahí empezamos a encontrarle la pata a la sota. ¿Quién se opone al canal Magdalena y por qué? Genuinamente, las empresas multinacionales que se ocupan de esta tarea. Y a lo mejor eso hace que algunas respuestas o algunos ecos de esas intenciones son las que hacen que se frenen las obras del lado argentino. Seguiremos charlando. Gracias.